Bueno, buenas tardes. Entonces, para empezar les presento, aunque supongo que ya la mayoría nos conocen, a mis compañeros de estudios de poética, Antonio Ortega, Olvido García Valdés, Pedro Provencio y Miguel Casados. En realidad, toda la información que podemos dar está en la página web de Función Lenguaje, y la idea de hacer esta presentación era pues un poco por dar la posibilidad de charlar sobre ello al que estuviera interesado, ¿no? Porque tengamos mucho más que decir en principio que lo que ya se ha difundido también en los correos electrónicos que hemos ido enviando y en algunas cuentas de Facebook, etc. Entonces, este proyecto lo hemos llamado así, Estudios de Poética. Función Lenguaje ha tenido la amabilidad y la generosidad de acogernos físicamente en este espacio y de ayudarnos mucho a ponerlo en marcha, y se lo agradecemos mucho. Y entonces lo que vamos a comentar sobre todo son los 4 cursos que tenemos proyectados, pero antes de eso pues yo me encargo de decir 2 palabras un poco en general, aunque también están en la página web, más o menos. Quizá lo primero es insistir en esa palabra poética, estudios de poética. Es decir, que hemos elegido ese término y no otros posibles como poesía, o como historia de la poesía, o como crítica de poesía. Hemos preferido poética en el sentido de primar el pensamiento sobre la poesía, el análisis de los textos desde ese punto de vista, ¿no? Quizá porque pensamos que hay obras poéticas en marcha que están escribiéndose ahora mismo, que son del mayor interés, pero que es posible que la reflexión sobre la poesía no esté al mismo nivel, esté un poco adormecida entre nosotros. Y nos pareció que estaba bien intentar impulsar esa reflexión e intentar contribuir a que se piense sobre la poesía, que se tenga capacidad de hablar de ella, de recoger y discutir lo que plantea, de reconocer los problemas que implica, etc. Con la convicción, en la que no me voy a extender, porque yo creo que seguramente todos los presentes participamos de ella, del lugar central que ocupa la poesía en cuanto a la lengua. En los textos que hemos incorporado a la página web la describimos como el núcleo vivo de la lengua, en el pensamiento, que de alguna manera pensar sobre la poesía es pensar sobre todas las cosas, porque todas las cosas están en la poesía. La poesía y la reflexión sobre ella, la poética, son el centro, digamos, del trabajo que proponemos, pero tampoco queremos limitarnos con barreras que no nos permitan tocar otras cosas, ¿no? Pensamos que la escritura contemporánea es un campo plural y que a partir de la poesía igual podemos llegar a otras formas de escritura que no tengan las fronteras claramente establecidas con ella y que puedan interesarnos a todos los que nos acerquemos a esta idea. Lo que planteamos más en concreto, en principio, son una serie de cursos que hemos llamado Coordenadas de la poesía moderna. Quizá por la idea que muchas veces se ha hablado de ella y que muchas personas relacionadas con la poesía compartimos,
de que en España nunca ha llegado a asumirse del todo, por razones históricas y culturales variadas, los cambios que originaron la poesía moderna y que de alguna manera este déficit se arrastra e impregna la lectura de poesía a través de muchas décadas ya. Entonces, intentar reflexionar sobre eso, poner esas cuestiones encima de la mesa, no para hacer historia, sino para plantearnos cuáles son esas coordenadas de la poesía moderna, hablar de ellas, en torno a ellas. En realidad pensamos los cursos más que como clases, como seminarios en los que nos reunimos en torno a unos textos a pensar un poco juntos sobre ellos, ¿no? Y creo que poco más tengo que decir. La idea es que de los 4 cursos que tenemos más o menos diseñados, empezaríamos 2 ahora, a principios de diciembre, y otros 2 a principios de marzo, que se darían el mismo día de la semana. Pues sería en principio durante el primer trimestre o cuatrimestre al menos el lunes, los 2 seguidos, y que habría la posibilidad de inscribirse en un curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos. Ninguna obligación de inscribirse en los 4, sino que, digamos, elegir libremente. De estas cuestiones prácticas quizá podemos hablar al final, más en plan de coloquio, de comentar las dudas que haya. Entonces yo creo que podríamos pasar a presentar un poco los 4 cursos que proponemos. El encargado de cada curso, digamos que haría una breve presentación, ¿no? Entonces, en primer lugar, vas a hablar tú, ¿no? Habla Pedro Provencio del curso que él propone. Como saben, si han visto los documentos que ya se han hecho públicos, yo voy a ocuparme de un tema que hemos llamado la reinvención del verso. Con esa expresión me refiero obviamente al verso libre. El verso libre se está practicando desde hace ya más de un siglo, pero todavía pesan sobre él algunos tópicos que pueden desfigurar. En un libro bastante reciente, dedicado a estudiar el verso libre, se dice esto: el rasgo general que justifica y define el verso libre es su voluntad de ruptura con la tradición. Es, lo dice así, en presente. Y se repite además esa, cito, ruptura como propósito principal del verso libre. Y sigue: el grado de libertad con respecto a un patrón determinado, el grado de liberalización de las convenciones anteriores, de los moldes tradicionales. Incluso se habla del combate contra la tradición. Que se hablara en esos términos a comienzos del siglo XX era quizás explicable, pero ese libro está editado en 2010 y escrito poco antes. Y a estas alturas yo opino que no tiene sentido afirmar que quien escribe verso libre lo haga por oposición a nada ni a nadie, empeñado en romper algo ni en combatir contra un repertorio de esquemas métricos. Quien escribe poesía tiene cosas más serias que hacer. Por supuesto, el verso libre fue polémico. Recuerden que el mismo Eliot dijo aquello de que ningún verso es libre para quien quiera hacer una tarea seria. Lo había dicho en 1917 y tuvo que repetirlo en el 42, porque seguramente se sentía incómodo cuando, ya editada La tierra baldía, se dio cuenta de que muchos lectores la habían leído como si en gran parte estuviera escrita en verso libre, cosa que él no pretendía hacer en absoluto. Pero también hubo por entonces voces como la de Parramón Jiménez que advertían: suele creerse que el verso libre es verso descuidado,
El verso libre, sigue Juan Jiménez, admite, exige más arquitectura externa e interna que el regular. Ese más que tampoco queda hoy muy justificado, pero al menos intenta hacer justicia a un verso que, según ya veía Juan Ramón Jiménez, no era pura aleatoriedad. La polémica continuó. William Carlos Williams repitió casi literalmente las palabras de Eliot y se encontró con que él, que pretendía hacer versos con pies métricos expandidos, también era leído como si escribiera versos. Bien, yo creo que hoy esa polémica sobra. Lo que yo propongo es, en primer lugar, por supuesto, revisar lo que se ha entendido por verso en los periodos más significativos de nuestro pasado cultural, porque que duda cabe de que a todos nos sigue encantando leer la Divina Comedia. Samuel Beckett, como libro de cabecera, llevaba siempre en sus viajes la Divina Comedia. Bien, pero después de ver de dónde procede esto que llamamos poesía, que, como decía Miguel, ha estado en el meollo de cualquier lengua, después de esto, y pronto, porque pretendo dedicar más de la mitad del curso a este tipo de verso, al verso libre, lo que pretendo es leer diferentes tipos de verso libre e intentar detectar qué tiene de propio, sin necesidad de ponerlo a nadie, sin ambicionar definirlo ni fijarlo, sin trazar una plantilla identificadora, pero sí intentando desvelar por qué es así. ¿Qué necesidad hay de hacerlo así en su momento preciso? ¿Y por qué en la página siguiente posiblemente cambia de pulsación o de forma de fluir? ¿Por qué se reinventa a cada paso? De ahí la reinvención del verso. No es una tarea fácil, ni mucho menos, pero yo creo que es muy atractiva. Bueno, ahora me toca a mí. El mío será también un curso de lectura de textos. Yo escribo poesía, pero en realidad confío en mí más como lectora. Sería un curso de lectura que nos sirviera para pensar la escritura de poesía. Parto de la idea de que seguramente las personas interesadas escriben, y si no escriben probablemente se interesan por este tipo de cursos desde una raíz, desde un lugar muy semejante al de la escritura de poesía. Y digamos que uno de los objetivos quizás sería adquirir conciencia de las ideas que tenemos sobre el funcionamiento de lo poético y que se trasladan con frecuencia a aquello que escribimos, y que a veces no tenemos suficiente distancia como para verlo. Se trataría de verlo en los demás. Yo concibo en general la escritura así, como un lugar de búsqueda o de ampliación de conciencia, diríamos. Y la lectura también, del mismo modo. En cuanto al funcionamiento, yo creo que todos los cursos van a ser muy similares. Será más un taller o un seminario que un curso convencional, diríamos. Partiremos siempre, es decir, entiendo el trabajo del curso como un trabajo en cierta forma colectivo de todos los participantes. Partiremos siempre de un corpus de textos que propondré yo, normalmente 2 autores, uno depende en cada sesión, y de las cuestiones que parezcan más pertinentes en cada caso, y que en principio propondría yo para después abrirlas a todo el trabajo de participación de los demás. Lo teórico en este curso en realidad espero que vaya viniendo a partir de ese trabajo sobre el texto, con autores de poética suficientemente variadas para ir viendo las cuestiones que creo que son de mayor interés. El orden de los autores yo creo que es significativo también en el planteamiento del curso, para ver cómo quedan resonando algunas cuestiones en el paso de unos autores a otros.
El curso lo he titulado, como saben, de los efectos a los materiales del poema, es decir, tendría dos polos dos polos como vías de búsqueda, diríamos, de conciencia, o medios de acceso para pensar la poética que trabaja en cada texto. Y con lo de los efectos me refiero a una cosa que a mí me importa mucho, que es lo que hace un poema. No lo que dice, sino lo que hace. En el pequeño texto explicativo que hay en la página hablo de qué hace un poema, de la eficacia estética de los poemas, y añado ahí que siempre he pensado el poema como un ser enigmático y eficaz que crea vínculos y que se dirige sin embargo a la soledad de quien lee. El poema solo existe en la lectura, esto me importa mucho. Quien lee activa un texto que de otro modo es un mero objeto inerme, como sabemos, y entonces preguntarse por la cualidad de esa eficacia sería una de las cuestiones con las que trabajaríamos, uno de los objetivos, diríamos. Es decir, efecto no entendido como lo que sepa una causa, claro, sino como la impresión que hace algo en el ánimo. En este sentido, el diccionario de la academia, en una de las acepciones, pone este ejemplo que me gusta: hizo en mi corazón efecto vuestra palabra. Hizo en mi corazón efecto vuestra palabra. Efecto en ese aspecto. La semana pasada, los días 7 y 8, jueves y viernes, yo creo que fue, yo solo pude asistir el viernes, se celebró en la Casa del Lector un taller que llamaron Antonio Gamoneda y sus traductores. Y efectivamente estaba Antonio Gamoneda y estaban algunos de sus traductores, el traductor al alemán, al francés, al árabe, al portugués y al neerlandés. Y recuerdo que Yannick Derriou, que tradujo el libro del frío y el libro de los venenos de Gamoneda al francés, habló de su manera de entender la traducción con estas palabras que me interesaron mucho. Él decía que la traducción para él, la necesidad de traducir, él no traduce profesionalmente, sino hace traducción literaria, junto a Martín Juliá, los dos, que la necesidad de traducir un texto para él venía siempre de una conmoción que el texto, que la lectura le producía. Cuando hablo de efecto, hablo de esto, en realidad. El efecto sería esa especie de toque, de golpe, de llamada específica. Y hay un tipo de poemas que nos hacen ver, de pronto, una dimensión de lo poético, una dimensión que es bastante enigmática, por otra parte, que no es fácil de pensar qué es lo que nos toca, cómo funciona de pronto eso, qué pasa ahí, qué hay ahí. Por ejemplo, en este último número de una revista peruana que es siempre estupenda, Hueso Húmero, que sale desde hace muchísimos años, encontré estos versos que leo de un poeta peruano que yo no conocía. De hecho, sigo sin conocerlo mucho porque solo he encontrado las cosas que hay en internet, no he encontrado libros. Esta revista yo creo que nos llegó, me parece que en septiembre. Y son unos versos de Luis Hernández que dicen simplemente: soy un hombre herido por la espalda y como estoy herido, sé a dónde voy. Bueno, pues trabajar con eso del efecto tendría que ver con cómo podríamos hablar, por ejemplo, a partir de este pequeño texto. Es muy curioso porque este texto, estos versos, que yo creo que son un fragmento seguramente de un texto más amplio por lo que he visto, pero la obra de Luis Hernández plantea muchos problemas que no son del caso hablar ahora. Esos versitos aparecen como epígrafe, como cita, en un poema que se titula Caídas, de una serie, de una pequeña antología de poemas de un autor peruano también, Isaac Goldenberg, que es también narrador y aparte de poeta. Y es curioso porque todo ese libro en el que parece que está trabajando funciona de este modo, es decir, en realidad el poema de Goldenberg
responde como a la llamada o al efecto de la cita que encabeza el poema, o de las citas que encabezan el poema. El libro se titula, el libro del que forma parte se titula Diálogos conmigo y mis otros. Y el primer poema de ese libro, al parecer, por lo que he visto en la revista, que llama Prefacio, dice, lleva una cita inicial de Adorno que dice: quien no tiene patria encuentra en la escritura un lugar para vivir. Y el texto dice: estos poemas son el diálogo que ellos sostienen con los epígrafes, y estos epígrafes son el diálogo que ellos sostienen con los poemas, pero sin saberlo. Y en realidad esto es lo que hacemos al escribir, ¿no? Es decir, sin esta explicitud y sin este planteamiento de Golden. Bueno, en cuanto a los efectos y en cuanto a los materiales, en realidad el planteamiento va a ser muy similar a unos seminarios que yo tuve el año pasado en el Centro de Poesía José Hierro. Aquí hay uno de los participantes que estuvieron entonces con nosotros. Y diríamos que es como el otro polo sobre el que trabajaríamos en el curso. Es decir, partiendo de que un poema en principio es forma, es decir, es ritmo, imágenes, sintaxis, cómo cuaja todo eso, eso es lo que yo entiendo por forma, la manera en que todo eso se lo constituye cuaja. Partiendo de ahí, la perspectiva con la que trabajaríamos sería un poco la del análisis de lo previo, es decir, de lo que entra en el poema. ¿Qué entra? ¿Qué materiales entran en un poema y cómo entran? Y cómo eso se relaciona con la forma efectivamente en la que cuajan finalmente. Es una vía que, por lo que vi en aquellos seminarios, resulta muy productiva, muy fértil para pensar muchísimas cuestiones que nos interesan a todos. Bueno, me parece que ya está, más o menos. Yo creo que esos 4 versos forman parte de un poema más largo, pero lo que pasa con Luis Hernández, que es un autor, este hombre muere muy joven, a los 36 años, se suicida en el año 77 en Buenos Aires haciendo una cura, tenía algunos problemas psiquiátricos, él mismo era médico y psiquiatra también. Y entonces el acceso a la obra para mí ya digo que resulta difícil, es decir, no he conseguido libros como tales y en internet hay muchísimo material suyo, pero claro, se ha convertido en una especie de autor de cultos, muy underground, muy del momento, muy irregular, por otra parte, creo yo, etc. Y entonces los poemas yo creo que la gente los trae, los lleva un poco, no me parece fiable textualmente el acceso a él. Yo creo que forma parte de un poema más amplio, sin duda. Pero he visto versos parecidos en distintos poemas y no con la literalidad con la que los toma Golden. Por eso digo que no es fiable en la textualidad que yo por lo menos he manejado. Bueno, se me ha olvidado decir antes que los 2 primeros cursos, es decir, los que empezarían en diciembre, son estos 2 que ha explicado Pedro y el que ha explicado Olvido, la reinvención del verso y de los efectos a los materiales y todo, ¿no? Y los 2 cursos que empezarían en marzo son el de Antonio Ortega sobre ciencia y poesía y el mío que se titula, y lo presento brevemente, Formación de la poesía moderna, el espacio del simbolismo, y que es el que se relaciona de manera más directa con ese título general de Coordenadas de la poesía moderna, pero que, como he dicho, no se trataría tanto de hacer historia como de revisar un momento crítico o algunos momentos críticos en la formación de la poesía moderna y preguntarnos básicamente, yo diría, 3 cosas, ¿no? Una, ¿qué aportaron
respecto a lo que encontraron, es decir, a la situación poética de partida, luego en concreto más los autores, aunque yo creo que están en la mente de todos. Segundo, cómo se les ha leído habitualmente, tradicionalmente, es decir, cuál ha sido la línea de interpretación de esa poesía. Y tercero, qué otras posibles lecturas habría y qué cuestiones relacionadas directamente con una poética más actual podrían salir de esas otras posibles lecturas. Algo así, concreto un poco más. He utilizado esa fórmula, el espacio del simbolismo, en vez de decir el simbolismo, bueno, porque me parece que es una etiqueta muy discutible, en la que realmente nadie cree y a la que se recurre por pura comodidad, como pasa con la mayoría de las etiquetas históricas. Entonces el espacio del simbolismo es más ambiguo y más amplio y en ese sentido permite más libertad. Ocurre lo que suele ocurrir casi siempre, que los únicos poetas que se confiesan simbolistas o se reconocen simbolistas ellos mismos son los que no son nada interesantes, que todos los demás que no se reconocen simbolistas son los que merecen la pena, ¿no? Entonces se trataría de estudiar en ese espacio una de las líneas principales en la genealogía de la poesía moderna, ¿no? Entonces el trabajo partiría de los textos poéticos y teóricos, no solo poéticos, fundamentalmente de tres autores: Poe, Baudelaire y Mallarmé, en traducciones lo más fiables posibles. Explorar los principios fundamentales que constituyeron su poética, que más o menos forma una cadena, es así reconocida por ellos, ¿no? Poe, Baudelaire, que traduce a Poe y le considera modelo, y Mallarmé, que hace lo mismo con los dos anteriores, ¿no? Los cambios que supusieron en la relación entre poema y realidad, en la construcción del poema, en el nuevo papel del lector de poesía, que cambia radicalmente con estos poetas. En segundo lugar, como he dicho antes, se trataría de ver cuál es la línea de interpretación que se fue convirtiendo en la principal y que se asoció de manera casi inseparable con la obra de estos poetas, y que es básicamente la que representan otros dos poetas, pero también teóricos fundamentales, que son Valéry y Eliot. En el caso de Valéry y de Eliot, ya no se trataría tanto de leer su poesía, sino de leer su lectura de Baudelaire y Mallarmé, ¿no? Para ver cómo la elaboraron, de qué manera la inclinaron hacia determinados lugares, ¿no? Si cotejamos la lectura de Eliot y de Valéry con los textos, nos podemos plantear quizá qué grietas o qué otras posibilidades de lectura no se plantearon ellos, no recogieron ellos, ¿no? Y ahí llegamos a ver la posibilidad de esbozar otras posibles poéticas a partir de esos principios del simbolismo. Eso tiene nombre, no es que yo vaya a esbozar esas posibles poéticas, sino que eso es básicamente una rápida mirada a algunas formas nuevas que se insinúan en la poesía de Verlaine y, sobre todo, dedicar una atención importante a la obra de Rimbaud, pensando que en la obra de Rimbaud para mí marca un desplazamiento y una ruptura no solo con la obra de Baudelaire y de Mallarmé, sino también con la lectura, digamos, oficial de Valéry y de Eliot, y marca una manera de entender la poesía diferente y una manera de leer también de un modo distinto ese origen. Más o menos esto
se repartirían esas 10 sesiones del curso, dedicando, digamos, yo qué sé, por decir algo, porque eso no lo he concretado todavía, por ejemplo, las 3 últimas a ese cambio y pongamos 5, 2, 3, algo así, ¿no? Esta es un poco, siempre trabajando sobre los textos, incluso los textos teóricos, bueno, fragmentos o lo que sea, lo que se pueda abarcar en el tiempo que duran las sesiones, también ponerlos encima de la mesa. Supongo que hay un libro que conocerán bastantes de ustedes, que apareció hace 3 años, que se llama Matemática Tiniebla, que era una antología precisamente de textos teóricos de Poe, Baudelaire, Mallarmé, Valéry y Eliot, que de alguna manera no tienen los textos poéticos, pero la parte teórica está ahí. El otro lado, el de Verlaine a Poe, ese ya habría que elaborarlo, digamos, de otra manera. ¿Tú has traducido eso? ¿Tú has traducido? Yo traduje la parte francesa, sí. El libro no es mío, es una edición de Antoni Marí, que salió en Alasia Gutenberg. La parte inglesa, es decir, Poe, Eliot, lo tradujo Jordi XII, y la parte francesa, Baudelaire, Mallarmé, Valéry, los tradujimos. Y a Germó también he traducido casi entero, pero vamos, decir que esto es una coincidencia, igual habría que plantearlo. No es porque yo lo haya traducido, sino porque me parece que ese tipo de planteamiento es un planteamiento fundamental para reflexionar en muchas de las cosas que han estado encima de la mesa en los 2 siglos siguientes. Bueno, yo soy el responsable del curso sobre ciencia y poesía. Es un ámbito muy amplio, pero en el que vamos a intentar acceder a una serie de cuestionamientos y de preguntas sobre las relaciones que existen entre ciencia y poesía, en qué manera ambos campos influyen uno sobre el otro. Hay determinadas teorías científicas, por ejemplo la teoría del caos, o conceptos como los sistemas no lineales o la lógica difusa, que pueden servirnos en algún determinado momento para poder leer, analizar o explicar algunos textos teóricos. Si habéis entrado en la página web y habéis leído la introducción del curso, ahí lo tenéis más especificado. Los contenidos y objetivos del curso fundamentalmente van a ser establecer y analizar los diferentes modos de relación entre ciencia y poesía, poniendo de manifiesto los debates, los lazos y vínculos de convergencia entre ambos campos de conocimiento. Analizar y comparar los espacios discursivos de ambas formas de expresión y descubriendo los núcleos de intersección entre la ciencia y la poesía, junto con las posibilidades de creación de géneros intermedios entre ambas disciplinas. Del mismo modo, se analizarán e identificarán los modos de funcionamiento y de expresión propios del pensamiento científico, del pensamiento poético, y especialmente las homologías existentes entre ambas formas de pensamiento. Intentaremos estudiar y descubrir el uso de recursos literarios en el ámbito científico, esencialmente la analogía y la metáfora, así como los trasvases conceptuales de la ciencia a la poesía. Y descubrir y analizar en el texto poético procesos metamórficos o recursos procedentes del ámbito científico. Esto es en lo que se refiere fundamentalmente a las ciencias, digamos, puras, física, la matemática, etc. Y luego, si tuviéramos tiempo en el resto del curso, en las 2 últimas clases, sería estudiar las relaciones entre las ciencias cognitivas, que serían la psicología, la antropología, la neurología, la informática o la inteligencia artificial, en el lenguaje literario, en el lenguaje poético. Esos serían los objetivos fundamentales, como hemos dicho todos, a través de la lectura y análisis de textos, tanto científicos como de textos poéticos. En el último libro que publicó Stephen Hawking, que aquí en España fue traducido como El Gran Diseño, este reputado y por todos conocido científico hace una serie de preguntas. Entre ellas, las siguientes.
cómo y cuándo empezó el universo. ¿Por qué hay algo en vez de no haber nada? ¿Por qué las leyes de la naturaleza están tan finamente ajustadas como para permitir la existencia de seres como nosotros? ¿Cuál es la naturaleza de lo real? En ese aparente gran diseño de nuestro universo, ¿existe o no la evidencia de un creador benevolente que puso las cosas en marcha? ¿O es que la ciencia ofrece otra explicación? Todas estas preguntas no son muy distintas de las que la escritura poética se plantea o puede llegar a plantearse. El físico Stephen Weinberg escribió que cuanto más comprensible parece el universo, al mismo tiempo, más parece también no tener sentido. Muchos poetas reflejan este desconcierto. Por ejemplo, Clara Janés, que en varios de sus libros es evidente esa relación entre ciencia y poesía, acaba de publicar un libro que se titula Orbes del Sueño, de la editorial Vaso Roto, en el que es evidente, y lo cita directamente de Schrödinger en el libro, hace uso de eso que se llama el principio de indeterminación de la física cuántica, o también más llamado el principio de incertidumbre. Hay un poeta norteamericano que se llama Frederick Siedel, que en un largo poema que se llama The Complex Works de Anton Clever, se plantea también esta serie de problemas que derivan directamente de la física cuántica. Os voy a leer un trozo de ese largo poema y disculpad la traducción, pues es una traducción completamente literal, directamente del texto inglés. Dice así: ¿cuál es el origen del universo? ¿Qué es un horizonte de sucesos? Si pones una pistola en tu sien y cierras los ojos, y la enorme presión crece y crece, y despacio aprietas el gatillo, oyes el Big Bang. Cuando te matas a ti mismo, oyes el sonido. Seguido por el universo, en el otro lado de lo invisible, en el interior de un agujero negro, está el otro universo, que está cerrado, en el que no puedes entrar o ver, que no sabes que está allí, sin dimensiones y misterioso, ojal tan vasto como un polo. Un universo entero en menos de un punto, lo contrario del infinito, menos que un punto que pesa más que el mundo, lo contrario al infinito es el infinito. Y voy a leeros, podría haber elegido otros textos, podría haber elegido ahí un texto fundamental de Barthes que publicó en el suplemento literario del Times y luego ha incluido uno de sus libros. En España está incluido el libro que se llama El susurro del lenguaje, en el que habla de las relaciones entre ciencia y poesía. He elegido, sin embargo, el discurso de Saint-Jean Perse, un poeta francés, cuando recibió el premio Nobel en 1960. Os voy a leer los primeros 4 párrafos, no es muy largo, lo podéis encontrar en internet, pero os voy a leer los 4 primeros párrafos porque me parece que plantea de alguna manera cuáles son los objetivos y cuáles son los intereses de este curso. Dice: la poesía no recibe honores a menudo. Pareciera que la disociación entre la obra poética y la actividad de una sociedad sometida a las servidumbres materiales fuera a menudo. Apartamiento aceptado, pero no perseguido por el poeta, y que existiría también por el sabio si no mediasen las aplicaciones prácticas de la ciencia. Pero ya se trate del sabio o del poeta, lo que aquí pretende honrarse es el pensamiento desinteresado, que aquí, por lo menos, no sean ya considerados como hermanos enemigos, pues ambos se plantean idénticamente al borde de un común abismo y solo los modos de investigación difieren. Cuando consideramos el drama de la ciencia moderna, que descubre sus límites racionales hasta en lo absoluto matemático, cuando vemos en la física que 2 grandes doctrinas fundamentales plantean, una, un principio general de relatividad, otra, un principio cuántico de incertidumbre y de indeterminismo que limitaría para siempre la exactitud misma de las medidas físicas, cuando hemos oído que el más grande innovador científico de este siglo, iniciador de la cosmología moderna y garante de la más vasta síntesis intelectual en términos de ecuaciones, invoca la intuición para que socorriese a lo racional y proclama que la imaginación es el verdadero terreno de la germinación científica, y hasta reclama para el científico los beneficios de una verdad, de una verdadera
visión artística, no tenemos derecho a considerar que el instrumento poético es tan legítimo como el instrumento lógico. Y nada más. Sí, Pues, hablamos de lo que quieran. Si quieren. Yo quería hacer una pregunta de orden práctico y un pequeño comentario. Los talleres del mes de marzo serían también el lunes. Posiblemente no. Mucho más. Y después el comentario es que yo estaría muy interesado en participar precisamente en los talleres tanto de Olvido como de Pedro, pero tengo comprometido el lunes. Es una cuestión de agenda. Yo es que también tengo comprometido el lunes. O sea, que en realidad La Es que solución, esa debe la ser culpa razón por la de que en querer marzo buscar no. otro día es mía. la solución es que De todas formas- vosotros compromisos y se comprometa con nosotros. No puede. De todas formas, Andrés, No puede. No me permitís. Yo no le dejaría. de todas formas empezamos con los dos primeros, el de Pedro y Olvido, Sí. y en marzo empiezan el Miguel y el mío, pero en marzo también vuelven a repetirse los cursos de Pedro y de Por eso. Entonces, como hay tiempo para todo, tendremos ocasión de vernos de nuevo. Y ahora comentario que efectivamente yo he tenido el gusto y el privilegio de asistir a los dos talleres que ha celebrado Olvido en el taller en el Centro de Poesía José Hierro, y la verdad que cualquiera que me esté escuchando que pueda interesar la poesía está absolutamente garantizado de algo que me interesa. Igual que a Pedro también tuve la oportunidad de escuchar la presentación de su libro fantástico allí, y por eso, si no ahora, en otro momento, acudiré a vosotros. Gracias. Vamos a ver. Pues yo creo que una cervecita a tiempo es una victoria. Gracias.